estamos continuamos con la grabación. Nos encontramos ahora en la parte práctica de los días jueves. Tenemos programado de 4:30 a 6 de la tarde, donde vamos a desarrollar pues, justamente los casos que ya están planteados previamente con semanas de anticipación, ¿verdad? En el aula virtual. En el transcurso de la semana se tiene que regularizar el aula virtual para que todos podamos tener acceso. Quien saluda es la profesora Melissa Vega Tomasto. Soy nutricionista, docente de diferentes universidades. Pues estoy muy gusto de estar con ustedes en esta tarde. Este es un grupo número 3 de los días jueves y pues encantada de compartir con ustedes esta tarde para continuar también afianzando los conocimientos que tenemos. Si hay alguna duda por ahí, con gusto, por favor, con mucha confianza pueden ustedes hacer. ¿Listo? Entonces vamos a considerar también participación que tenemos en clase. Ahora, qué bueno verlos a la mayoría. Jimena, Estrella, Ana Lucía, está Pedro, está Araceli. Qué gusto verlos, chicos. De verdad que estoy muy contenta de verlos y que hayan activado sus cámaras. Genial. Vamos a tomar asistencia. Ustedes están viendo ahí la pantalla del Excel. Entonces, se encuentra Estrella Manrique. También estoy con mi cuaderno para Buenas contarles que tardes, profesora, participan. sí. Bueno. Bien, Estrella. Perfecto. Araceli Naucar. Buenas tardes, profesora, presente. Hola, Araceli, buenas tardes. Adrián Palomino. Adrián, ¿te encuentras? Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, bienvenido. Seguimos con... Me decías que por ahí el Parlave no ha asistido hoy y tampoco posiblemente ya no continúe en el curso, ¿verdad? Adrián. Sí, profesora. Ok, voy a tomarlo en cuenta. Jimena Pineda. Eso es Jimena que me comentaba. Presente. Muy bien, gracias, Jimena. Jimena. Cristian Ramos. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes, Cristian, bienvenido. Seguimos con Xiomara Salas. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes, Xiomara. Guadalupe Serrano. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes, Guadalupe. Pedro Pozo, Pedro Luis Pozo. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Pedro o Luis, ¿cómo prefieres que te llamen? O Pedro Luis es tu nombre compuesto. Como usted decía, profesor. Como de Pedro Luis. Muy bien. Ana Lucía Valderrama. Ana Lucía Valderrama. Buenas tardes, profesora, presente. Hola, Ana Lucía. Y seguimos finalmente con Alison Villachica. Alison, ¿me escuchas? Me estoy apuntando de forma manual aquí en mi cuaderno también que tengo para considerar también participación. Ya, listo. Bueno, algunos están ya con las cámaras encendidas. Qué gusto verlos por acá y conocernos al menos de forma virtual. Seguro que tendremos ya la oportunidad muy pronto de conocernos presencialmente, de hecho. Y bueno, vamos a iniciar ya ahora con la parte práctica. Quería que me comenten qué les ha parecido esta primera práctica, esta asignatura, lo han desarrollado, tuvieron dificultades. Comenten un poco, por favor, para que luego presenten la práctica que han trabajado seguramente en grupo, ¿verdad? A ver, vamos a preguntar, a ver, Ana Lucía, cuéntame. ¿Qué te pareció la práctica? ¿Lograron desarrollar la práctica, todas las preguntas o por ahí quedaron algunas dudas? Sí, profesora, hemos podido desarrollar la práctica completa. Creo que al final hemos logrado entender, pero bueno, los términos eran nuevos, por lo menos para mí y quizás también para mis compañeros eran nuevos términos, nuevas, tenían una equivalencia diferente y hemos tenido que volver a hacer algunas cositas porque no habíamos practicado de ciertos puntos, pero creo que al final sí hemos logrado culminar bien las actividades. Excelente, Ana Lucía, muchas gracias. A ver, ¿qué me dice uno de los chicos? A ver, Pedro Luis, a ver, cuéntame, Pedro.
Tú mucho que te Sí, profesora. Pero Elizabeth, cuéntame, ¿qué te pareció a ti la práctica? Estaba sencilla, Bueno, quizás la con la práctica clase al de hoy quedó principio, mucho más claro, ¿no? Con la clase de hoy quedó más claro. bueno, con respecto a la práctica, profesora, al principio me sorprendió como eran términos nuevos, como la compañera menciona, pero luego ya poco a poco viendo algunos videos y con la ayuda de nosotros, prácticamente cuando lo hemos hecho en grupo, ya pudimos aclarar algunas dudas y también cambiar algunos puntos que para nosotros tal vez estado mal, y ya con la ayuda de usted tal vez eso vamos a poder corregirlo y a entenderlo de una mejor manera. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Entonces comenzamos, ¿qué les parece? Compartiendo pantalla. A ver quién va a compartir en esta primera práctica, quién va a compartir frente del documento para ir visualizando. Entiendo que también usted, acá dice, para mañana Alison tiene la señal de me baja, intentando eso. Ok, Jimena, muchas gracias, no lo voy a tomar en cuenta. Alison, ¿no? Listo. Alison, su nombre, Alison Villachica, ya, perfecto. Alison Villachica. Correcto. Entonces, por favor, ¿cuál de ustedes, chicos, va a compartir pantalla para ir visualizando sus avances? ¿No? No, de hecho, ya han terminado, pero vamos a ver qué podemos reforzar ahí, digamos, la retroalimentación de su trabajo. Vamos. Mientras tú compartir. Sí. Ahí está, Xiomara también se unió a la sesión. Perfecto, Xiomara, bienvenida. Qué bueno que le han presentado también en diapositivas y justo eso es algo también muy importante para que se pueda exponer, ¿no? Adecuadamente cuando nos toque. El día martes ha sido la primera sesión, primera clase, ¿no? Con los otros compañeros también. Y muchos no lo presentaban pues, con diapositivas, pero es una indicación de nuestro docente Vicente, que es el docente responsable de la asignatura, encender las cámaras en el momento de la práctica y también presentar el trabajo en diapositivas. ¿Listo? Bueno, las escucho entonces. Vamos con sus avances. Coméntenme, por favor. ¿Me pueden ir poco a poco? A ver, ¿se han distribuido ya en la exposición también? ¿O recién están ahorita evaluando quién va a exponer? Sí, Cristian. profesora, Está buenas bien, tardes. Adrián. Ya nos hemos distribuido. Lo que sí quería comentarle, discúlpeme, discúlpeme que esté con la cámara apagada. Lo que sucede es que se me ha ido el internet y ahorita estoy con datos. Si prendo la cámara, se me va a ser imposible poder Sí, quizás no exponer porque termina, justo ¿no? me ha tocado exponer a mí. Entonces, Ok. quería pedirles autorización para poder estar con la cámara apagada. Está bien, Adrián, no te preocupes. Sí, a veces suceden, ¿no? Problemas con Sí, no hay ningún problema. con señal. Ah, No hay ok, problema, no hay problema. genial. Está bien. Acá yo voy a también ir Entonces, haciendo algunas bueno, preguntas. nos presentamos. Claro que sí. Tenemos más o menos unos máximo 15 minutos para esta presentación y Sí, también ahí yo voy pausando si es que hay algo que mejorar. Ya, le vamos avanzando entonces a ver. A ver. ok, ¿Qué quieren profesora. primero? Bueno, Vamos. en esta parte vamos a realizar, o bueno, a comentar lo que vendrían a ser las preguntas de autoaprendizaje. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a realizar lo que vendría a ser el tema de determinación de requerimiento energético en estudiantes de enfermería. Nosotros somos el grupo 4 y, bueno, los estudiantes pueden visualizarlos en la pantalla, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la primera pregunta nos decía, ¿no? ¿Qué es la tasa metabólica basal y que expliquemos cómo se determina? Según bueno, el artículo de la FAO, bueno, la tasa metabólica basal es la tasa mínima del gasto de energía que una persona necesita, que, bueno, se encuentra en estado de reposo para el correcto funcionamiento del organismo, ¿no? Ahora, para aclarar, hay diversos factores que, bueno, se toman en cuenta al momento de calcular esta tasa, ya que además de que la persona esté en estado de reposo, como se menciona, también se toma en cuenta que pues esté en ayuno por un tiempo determinado de aproximadamente 10 a 12 horas, ¿no? Y a que esté en posición supina, que bueno, es boca arriba, ¿no? Entonces esos factores se toman en cuenta para poder calcular esta tasa metabólica basal, el cual, como lo mencioné, se considera como la tasa mínima de gasto de energía y que, bueno, una persona va a utilizar para el correcto funcionamiento del organismo, y vamos a poder determinar con mayor exactitud la cantidad de calorías que requiere dicha persona, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se determina la tasa metabólica basal? Hay diversas ecuaciones, ¿no? Tenemos en este caso tres.
Primero tenemos la ecuación según la FAO, luego tenemos la ecuación según Harris y Benedict, y finalmente la ecuación de Oxford. De acuerdo a la ecuación de la FAO, se toman en cuenta diversos factores como es el grupo etario, el sexo, si son hombres, si son mujeres, también lo que vendrían a ser la edad de las personas, ¿no? Podemos ver, de acuerdo a esta tabla, que de acuerdo a la edad de las personas se determina la fórmula que se va a utilizar, y finalmente, pues también el peso de las personas. Bueno, según la ecuación de Harris y Benedict, tenemos también diversos factores que se toman en cuenta, como es primero el sexo, si son hombres, si son mujeres. También tenemos el peso de la persona, la talla de la persona y la edad. Y finalmente en la ecuación de Oxford también se toma en cuenta el género, la edad en años y pues el peso y la talla, ¿no? Entonces, nosotros podemos escoger entre estas ecuaciones para poder determinar la tasa metabólica basal, ¿no? Siguiente, por favor. Excelente. Necesito un momento. Retrocedemos, por favor, Bueno, hacer ahora algunas pasamos. preguntas. Adrián, Sí, profesor. vamos a hacer algunas preguntas. Ya vamos a ir haciendo algunas pausas, porque entiendo que tú eres el que vas a Se responder me todo, retrocede. ¿verdad? Se supone que Adrián va a responder esta pregunta, No, ¿correcto? lo voy a exponer O junto con mi tienen compañero Pedro. con Pedro. Ya, entonces vamos a hacer preguntas a las chicas también. A las chicas, tengo a Adrián, tengo a Cristian. Entonces vamos a hacer a las chicas y a Cristian preguntas, que de ellos también todos participan. Bueno, yo sé que todos ustedes han intervenido también, han participado, de hecho, en la elaboración de este material, de esta gráfica. Me gustaría, por favor, que retrocedamos, por favor, retroceden una diapositiva para preguntar. Vamos a hacer preguntas así aleatorias, ¿ya? Soy día 3, bueno, mes 3. El número 3 es Jimena Pineda. Jimena, ¿me escuchas bien? ¿Estás Jimena? Justo me escucho Jimena. Sí, Jimenita, profesora. a ver, Jimena, una pregunta. En el caso de la siguiente diapositiva de las fórmulas, a ver, muéstrame, por favor. Retroalimentación. ¿Recuerdas con qué la talla, en qué unidad se encontraba en el caso de Harris Benedict? ¿Qué talla se utilizaba? ¿En metros o en centímetros? ¿Cómo era la talla? Para ti, primero para Jimena, si de repente no se acuerda, algún otro compañero puede también apoyar. Ya primero Jimenita, a ver, ¿te acuerdas, Jimena? Porque acá vemos, ¿no? Harris Benedict, peso en kilos. Talla, a ver, revisa. ¿En qué era tallita? Y edad, bueno, en años, ¿no? ¿La talla en qué sería? ¿La talla en qué sería? A ver, Jimena o quizás algún otro compañero que le pueda ayudar, la talla en Harris Benedict. Si mal me equivoco, eran centímetros, pero espero no equivocarme, porque me acuerdo más o menos que eran centímetros. Muy bien, no te equivocas, son centímetros. Acuérdense que es en centímetros. Si se poner por ahí también preguntas, acuérdense que la talla va a ser en centímetros y la edad en años, bueno, peso en todos los casos, pues en kilogramos, ¿no? Muy bien, Jimena, muchas gracias. Seguimos. Adrián, seguimos. Te escuchamos. Seguimos a hacer preguntas así aleatoriamente. Ok, bueno, ahora pasamos a la segunda pregunta, ¿no? Esto nos menciona cuál es la fórmula predictiva que se recomienda para el cálculo de requerimiento de energía de la población peruana. Y bueno, en este caso vamos a considerar como referencia el documento propuesto, ¿no? Por el Comité Consultivo de Expertos de la FAO, sobre los requerimientos de energía en humanos y que pues es utilizada en la actualidad como la técnica de mayor precisión para la medición del gasto energético total o GET, ¿no? Bueno, tenemos este requerimiento de energía por edades. Primero tenemos a los infantes de 0 a 11 meses, el cual la fórmula está determinada entre el gasto energético total más la energía necesaria para el crecimiento y depósito de tejidos. Luego tenemos para el rango de edad de niños y niñas de 1 a 4 años, en donde el requerimiento de energía va a ser el gasto energético total más la energía necesaria para el crecimiento y depósito de tejidos. Siguiente, por favor. Luego tenemos el rango de edad de niñas y niños de 5 a 11 años, en donde el requerimiento de energía va a ser el gasto energético total más la energía necesaria para el crecimiento y depósito de tejidos. En adolescentes de 12 a 17 años es lo mismo, requerimiento de energía igual a gasto energético total más la energía necesaria para el crecimiento y depósito de tejidos. En donde cambia va a ser en jóvenes y adultos, en donde el requerimiento de energía va a ser igual a la tasa metabólica basal por el nivel de actividad física, según el estilo de vida, ¿no? Y en adultos mayores, el requerimiento de energía también va a ser la tasa metabólica basal por el nivel de actividad física según los estilos de vida. Recordemos que el nivel de actividad física, bueno, al menos teórico,
ya te dan ciertos valores, ¿no? Entonces nos permite calcular de manera más sencilla el requerimiento energético total. Entonces, eso sería respecto a la segunda pregunta. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a la tercera, la cual nos menciona, ¿no? Que tenemos que sustentar por qué en el Perú tenemos que utilizar recomendaciones con ecuaciones basadas principalmente en estudios de países desarrollados. Y si consideramos que pues esto generaría una subestimación o sobreestimación respecto al requerimiento de energía. Bien, para responder esto, primero podríamos, digamos, dividir en dos partes lo que vendría a ser la pregunta. Primero, respecto al uso de ecuaciones basadas en los estudios de países desarrollados, ¿no? En este caso podemos mencionar que, pues en el Perú al menos usamos como referencia estos estudios porque al menos en nuestro país existe un escaso interés de las autoridades sobre el control de nutrición de la población peruana. Esto va a generar pues una falta de apoyo económico a lo que vendrían a ser investigaciones relacionadas al tema y va a traer como consecuencia una falta de estudios sobre los requerimientos nutricionales de energía y nutrientes en la población. Entonces, de esta manera, digamos, eh, desfavorece el hecho de que podamos en algún momento tener pues algún estudio que permita tener o generar ecuaciones basadas en nuestra realidad, ¿no? Y bueno, luego se pasaría a la segunda parte que se responde, no se generaría una subestimación o sobreestimación de requerimiento de energía. En este caso, nosotros consideramos que se generaría una subestimación del gasto energético porque las ecuaciones están basadas principalmente en países desarrollados. Recordemos que estos países, pues, usualmente se apoyan en lo que vendría a ser la tecnología, ¿no? Tienen mucha mayor cantidad de tecnología que de alguna manera favorece o apoya a los trabajadores y les reduce el gasto energético. No tienen que hacer, digamos, el trabajo más complejo, ¿no? En cambio, en un país subdesarrollado, en vías de desarrollo como el nuestro, esto no sucede. No tenemos la tecnología, digamos, con la que cuenta un país desarrollado y de esta manera el trabajador, una persona mayor de edad, tiene que realizar todo el trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto genera un mayor gasto energético para las personas, en este caso la población peruana, y pues de esta manera, si utilizamos una ecuación que está basada en la realidad de un país desarrollado cuyo beneficio es la tecnología, entonces de alguna manera se generaría una subestimación, ¿no? Del gasto energético. Entonces, esa sería nuestro sustento, nuestra respuesta a la tercera pregunta. Ahora pasaríamos a la siguiente, por favor. Un momento, Adrián, quisiera justo aquí también comentarles algo, si es que de repente hay alguna controversia en el momento de la exposición, si nos toca exponer a nosotros. Si bien es cierto, me parece un buen sustento que puede generar subestimación estas fórmulas por el hecho del tipo de trabajo que tenemos aquí, al menos, ¿no? Que en algunos países ayuda mucho la tecnología, como trabajo remoto de alguna forma. Primero tengan en cuenta algo importante, estas fórmulas en la mayoría que utilizamos en la FAO, OMS, Harry Kennedy, o la de ION, el FNB-ION, ¿no? También el profesor que era utilizado en Estados Unidos y Canadá, tú más o menos te pones a recordar cómo son las características antropométricas físicas de una persona que vive, bueno, un canadiense. Entonces, ¿son similares las características físicas a de los peruanos? ¿Qué opinan? Generalmente son más altos, ¿no? Tienen más, de hecho, si son más altos, tanto mujeres como varones, pues también van a tener mayor masa muscular, ¿no? Sus músculos van a ser más grandes, más largos, sus huesos también van a ser más grandes porque tienen mayor talla. Entonces, por ahí también le podrían refutar en esta pregunta, ¿no? Si les responden, posiblemente por la misma situación o las características antropométricas de estas personas, en este caso estamos utilizando fórmulas, ¿no? Decisiones predictivas para determinar la tasa metabólica basal en muchos casos, de esta población, ¿no? Que nos ajusta a la realidad peruana. Y en la mayoría de estas, lamentablemente nos bien sobreestima, o sea, brinda más aporte de energía, ¿no? Generalmente, ¿no? La mayoría. Por ahí, como esas cosas que me han comentado, es interesante, me ha parecido bastante curioso. Normalmente siempre se da la respuesta de que es sobreestimación. Sin embargo, este sustento está interesante
forma universal, no todos los peruanos tenemos un trabajo casi estándar, ¿no? Es muy variado. Entonces, si solamente nos referimos al aporte de características físicas, solamente a la parte de características físicas, normalmente estas otras ecuaciones van a generar en el peruano pues una sobreestimación, ¿no? Porque mira, si comparas tu peso, tu talla, de por sí el peruano, la talla promedio de una mujer peruana pues puede ser 1,55 m promedio, ¿no? Obviamente hay unas más altas, otras más bajas, y del varón es 1,60 m, es promedio, 1,55 m, 1,60 m, mujer varón efectivamente. Entonces, estas características de talla, desde allí vamos viendo que no se ajustan a estas fórmulas, estas ecuaciones, ¿no? Que por ahí también tengan en cuenta esto si es que en algún momento nos va a exponer. Pero normalmente estas fórmulas sobreestiman porque se han realizado estas ecuaciones con otro tipo de población, que no se ajustan o no se parecen pues, a la población peruana. Y también muy importante lo que decía Adrián también, que sé que lo han hecho en consenso, que lamentablemente como hay muchas investigaciones aquí en el Perú, no sería ideal que tengamos nuestras propias fórmulas, nuestras ecuaciones para determinar nuestros propios tasa metabólica basal, ¿no? Determinar el requerimiento de energía de esta manera, por lo tanto, con una información mucho más exacta. Mientras tanto, seguimos usando fórmulas de otros países, que son un poco más avanzados en las investigaciones. Bueno, chicos, quería comentarles esto muy importante para también que ustedes sustenten, si en algún momento les refutan o nos toca exponer, para que estén bien preparados. Listo. Seguimos. Vamos, Adrián, continuamos. Sí. Bueno, ahora pasaríamos a la cuarta pregunta, la cual menciona, ¿no? Realizar un análisis sistemático de metainvestigaciones y sustentar si las variables relacionadas con la estatura, la edad, el clima de la ciudad, residencia y la raza influyen en el requerimiento de energía de una población. Bueno, primero tenemos al primer estudio o artículo, el cual se titula Requerimiento de energía alimentaria para la población cubana adulta, por el doctor Manuel Hernández Triana. En este estudio se consideran factores como la actividad física durante el trabajo, las actividades diarias y el envejecimiento, ¿no? Y bueno, se presenta el requerimiento de energía alimentaria para adultos de la población peruana, en donde se usaron tablas como la de cálculo factorial del gasto energético total, o GET, para un grupo de población con el estilo de vida activo o moderadamente activo, ¿no? Se consideró los factores que ya mencioné. Y pues en conclusión, se encontró que para los adultos que en el área urbana, que bueno, residen en el área urbana, tienen o presentan mayor prevalencia por una actividad ligera y en el área rural por una actividad moderada. Entonces, las recomendaciones de energía para la etapa de vida adulta se estiman de la misma forma que para la etapa de ya un adulto mayor, ¿no? Entonces, es lo que se menciona. Entonces, pasaríamos a siguiente artículo. Una pregunta, Adrián, por favor. El cual Una es de el las chicas, una de las Sí. chicas, a ver, Xiomara Sal, ¿no? Sí. Xiomara, una pregunta. Xiomara, ¿me escuchas? Sí, profesora. Ay, es la Xiomarita, muy bien. Xiomara, una pregunta. Cuando hablábamos de la tasa metabólica basal, ¿quién crees tú que tiene mayor tasa metabólica basal? ¿Una jovencita a cierta edad o una adulta mayor? ¿Quién podría tener mayor tasa metabólica basal? Acuérdate que la tasa metabólica basal Bueno, es eso muy depende sobre todo. Sí, profesora. Bueno, eso Ujú. depende sobre todo de qué tipo de ecuación se está utilizando, ¿no? Ya que si bien hay algunas que solamente utilizan el peso, hay otras que también utilizan la edad, la talla, lo que es el peso. Incluso tenemos lo que es la IOM, que utiliza lo que es el gasto energético. Entonces, va a depender de cada uno de esos factores, ¿no? Pero Ya, si es una que nos pregunta, Xiomara. enfocamos solamente en uno, Ajá, solamente puntualmente eso. A ver, imagínate tú ahorita de joven y también imagínate de acá a unos cuantos años cuando tengas, cuando tengas 60 años ya. ¿Tú en qué momento crees que vas a tener una tasa metabólica basal mayor? ¿Ahora que estás jovencita o aquí en unos cuantos años, unos más años, hasta cuando tengas 60? ¿En qué momento de tu vida crees tú que vas a necesitar mayor energía? ¿Ahorita jovencita o cuando eres adulto obviamente mayor? cuando
joven, ya que realiza más actividades, ¿no? Sobre todo un niño, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un niño. Un niño necesita, tiene una mayor cantidad de tasa metabólica basal. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en constante crecimiento y desarrollo. Entonces es ahí donde se requiere ese pequeño cuerpito más de esa energía, ¿no? Ya cuando uno es joven, si bien también realiza actividades, también va a necesitar para estudiar, para trabajar, ¿no? Que si bien ya un adulto mayor, ya muchos de ellos, obviamente depende, ¿no? Pero muchos de ellos, en la mayoría, ya están en casa, en reposo, Tengan en e cuenta incluso algo, son atendidos por los demás. tengan en cuenta algo. Recuerden que la tasa metabólica basal no está tomando en cuenta nada de la actividad física. Porque mira, tú acuerdas que la fórmula de tasa metabólica basal es la mínima energía en reposo, ¿te acuerdas? Y luego eso se multiplica por el factor de actividad. Entonces, si bien es cierto la respuesta correcta, cuando uno es joven suele necesitar más aporte de energía. Esto es normalmente porque cuando uno es joven pues tiene un poco más de masa muscular, ¿no? Cuando uno de repente va siendo más ancianito, pues también la masa muscular naturalmente va disminuyendo, también la talla va disminuyendo, todo lo que tiene que ver con la propia anatomía, vamos a decir, de esta persona, tú por ejemplo de jovencita versus tú misma cuando seas adulta mayor, tus características antropométricas también van a cambiar, ¿no? Tu peso, tu talla, tu mismo desarrollo de masa muscular, todo va a ser diferente, entonces nosotros va a ser igual. Recuerden que la tasa metabólica basal no incluye nada de actividad física, o sea, no incluye nada de repente, como colocabas también algunos ejemplos, que me parece también bastante interesante cómo los está asociando, ¿no? Pero en este caso la tasa metabólica basal solamente considera o se considera la mínima cantidad de energía que tu cuerpo necesita cuando está en reposo, acuérdate, cuando está en reposo. Por lo tanto, las personas jóvenes suelen tener una tasa metabólica basal mayor porque tenemos mayor masa muscular, porque por sí somos un poquito más altos que cuando vamos a ser adultos mayores que vamos a ser más pequeños, ¿no? Vamos a reducir normalmente, es parte natural, normal de nuestro del envejecimiento, ¿no? Y también la masa muscular va a disminuir hasta un 40%, la masa grasa más bien va a aumentar, va a haber un cambio total en nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso genera la diferencia en la tasa metabólica basal. Listo, Xiomara, una pregunta más para una de las chicas. A ver, Araceli, que me estás mirando ya, Araceli. Araceli, ¿me escuchas bien, Araceli? Sí, profesor. Araceli, ¿te he preguntado ya? Todavía no. Todavía no, no. No. Sí, ya te pregunté. Parece que sí te pregunto. A ver, ¿se conectó Alison vía chica? Alison. Sí, profesora, ¿me logra escuchar? Sí, Alison, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Alison, una pregunta, ojo, Alison, ¿ya? Alison, no te considero que estés conectado. Ya también te consideré asistencia, muy bien. En el caso de una señorita, bueno, tú, a ver, tienes una señorita de 1,60 m que tiene 19 años y un joven también de 19 años, varón, ¿no? Y que mida 1,70 m. ¿Cuál crees tú, Alison, cuál de los dos, la señorita o el joven, tiene mayor tasa metabólica basal? El joven, pero tiene un mayor gasto energético. No sé si ¿cuál? Un poquito bajo. El joven. ¿La señorita o el joven? ¿Cuál sería la respuesta? El joven. El joven, excelente. Ten en cuenta nuevamente las características físicas, también es un poco más alto, por lo tanto también sus órganos internos van a ser más grandes, su corazón, sus músculos, sus riñones, todo va a ser más grande a diferencia de la señorita. Entonces, por eso mismo, por las características físicas de este joven, que son más grandes, ¿no? Su masa muscular, sus huesos, etcétera, es justamente que tiene más aporte de tasa metabólica basal. Muy bien, seguimos entonces, tenemos unos minutos más todavía. Vamos a continuar, por favor, Adrián. Gracias, Alison. Sí, profesora. Sí, vamos avanzando. A ver, tenemos unos minutitos. Aquí tenemos Sí. otro Ok, estudio. Sí, bueno, ahora tenemos el estudio de requerimiento calórico para la población peruana del INEI en el año 2012. Bueno, en este estudio se consideraron factores como la edad, la región, el género y el estilo de vida, ¿no? Y bueno, se pudo tomar en cuenta también, bueno, se tomaron en cuenta lo que vendrían a ser los jóvenes de acuerdo a su área de residencia.
tenemos el rural y el urbano principalmente, ¿no? Entonces, se llega a la conclusión de que, pues, las personas o los jóvenes de el área rural presentaban un mayor gasto energético debido a diversos factores, ¿no? Como los que se mencionan justo en la pregunta, ¿no? El clima del lugar de la residencia de la persona, el cual afecta su nivel de actividad física, ya que pues una persona que vive en una zona rural va a tener una actividad física más alta, ¿no? Digamos un gasto mayor, y una persona urbana no tanto, ¿no? Entonces se llega a esa conclusión y bueno, de esta manera le doy pase yo a mi compañero para que continúe con la exposición. Sí, bueno, Ya, con ya, respecto a los requerimientos de energía, según este documento, nos menciona, ¿no? Que hay requerimiento de acuerdo a que si es joven o es adulto, y también de acuerdo al sexo y el área geográfica que están residiendo, tanto sea rural como puede ser en el área urbana. En conclusión, los datos evidenciados en la tabla que podemos ver, se puede hacer la diferencia entre los jóvenes y adultos, ¿no? Que viven, por ejemplo, en las zonas urbanas con las personas que viven en la zona rural, ya que ellas tienen mayor requerimiento de energía y un poco más elevado, es por ello que se puede apreciar. Esto se presenta debido a ciertos factores que influyen, ¿no? En este resultado, como puede estar relacionado, por ejemplo, el clima, el- las actividades físicas que se desarrollan. Siguiente, por favor. Con respecto al punto número 5, que es precisar cómo obtendría el requerimiento de energía de una población de estudiantes, para nosotros poder saber el requerimiento, tenemos que saber esta fórmula que viene a ser la tasa metabólica basal multiplicado por el nivel de la actividad física. Siguiente, por favor. Aquí tenemos unos cuadros diferenciándolos tanto lo que es las ecuaciones, tanto lo que tenemos de la FAO, las ecuaciones del Harris y Benedict y la ecuación de Oxford. Acá podemos diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, tanto de lo que viene a ser de hombre y de las mujeres. Acá especialmente hemos hecho de lo que son de 18 a 30 años y podemos ver la diferencia que se puede ver en esta tabla. Con respecto al NAF teórico, tenemos con la ecuación del FAO el estilo de vida sedentaria, que tienen también un cierto porcentaje, 1,40, 1,69, el estilo de vida activo, que viene a ser de 1,70 y 1,99, el estilo de vida riguroso o vigorosamente activo. En el punto de lo que viene a ser la ecuación de Harris y Benedict, tenemos que es un poco diferente, que ya son personas sedentarias, personas ligeramente activas, entre otras. Comparación de la ecuación de Osborne, tenemos una que los divide tanto en hombre como en mujer, pero también lo que es en la actividad leve, moderada y alta o intensa. Siguiente, por favor. Con respecto a cuál es el método GOL estándar para determinar el requerimiento energético en un individuo, con respecto a la determinación del requerimiento energético, en un individuo se emplea mediante la técnica de agua doblemente marcada. Por ello se debe seguir lo siguiente. Por ejemplo, tener un individuo, ¿no? Toma una dosis de agua que contiene dos isótopos estables no radioactivos, como son lo que es el oxígeno y el deuterio, el 2H, para que una medición del gasto. Con respecto a las dosis, se mezclan con el agua del cuerpo, donde los isótopos se eliminan a través de la orina y el sudor y en el aliento. Siguiente, por favor. Se toman también muestras de orina antes de administrar las dosis, entre 7 a 14 días después de su administración. Acá podemos ver que el deuterio solo se elimina en el agua del cuerpo, mientras que el oxígeno se eliminan con mayor precisión y rapidez en el agua y también el dióxido de carbono. Y la diferencia de velocidad de eliminación del deuterio con el oxígeno es una medida del índice de producto de dióxido de carbono, a partir del cual se puede calcular el gasto energético. Ante ello, el método Gold Standard presenta la ventaja de su naturaleza, ¿no? Que es la no invasiva y la posibilidad de que los sujetos continúen sus actividades normales durante el periodo de esta medición. La limitación del método es un alto costo debido al alto precio de equipo y la experiencia requerida para dicho análisis. Y actualmente este método se ha utilizado en una amplia gama de categorías de población. Entre ellos podemos estar lo que son los lactantes, las mujeres embarazadas y los ancianos. Siguiente, por favor.
Ya como última pregunta, en un paciente con obesidad grado 1 podemos utilizar el peso actual, ¿no? Para estimar el RET según la ecuación de la FAO. En este caso no podemos usar el peso actual del paciente ya que se encuentra en un estado de obesidad y esto a su vez afectaría el cálculo de la FAO, pudiendo sobreestimar la cantidad total de energía necesaria, por lo que además de utilizar, se emplea una fórmula de peso corregido utilizando el peso real con el peso ideal del individuo. Es por ello que podemos ver lo que es la fórmula, el peso corregido, que viene a ser el peso ideal menos el peso real, y esto multiplicado por 0,25 más el peso ideal. El peso ideal también se puede encontrar lo que son las tablas, en lo que son pesos teóricos diferenciados, tanto por el sexo, la edad, la talla, y siempre buscando el valor medio. Pero también se puede identificar a través del índice de masa corporal, adecuada a la edad y el sexo. También podemos ver con esta fórmula inversa, ¿no? El índice de Coelebs, que viene a ser el peso es igual al índice de masa corporal adecuado por la talla al cuadrado, y con ello podemos realizar un correcto procedimiento para el paciente. Siguiente, por favor. Y acá están las referencias que hemos utilizado en las actividades. Y esto sería todo, profesora. Gracias. Muy gracias. ¿Me por favor un par de diapositivas? Ya para terminar, porque ahorita nos queda un minutito para regresar al aula general. Perfecto, me parece que hayan colocado ahí el peso corregido. Si bien es cierto, cuando una persona tiene obesidad, se tiene primero que hacer esta corrección de peso, vamos a decir, ¿no? Para poder también tener un valor mucho más exacto y real del que va a necesitar como requerimiento energético total. Porque si utilizamos el peso actual, teniendo sobrepeso ya esta persona, entonces vamos a sobreestimar sus necesidades de energía, ¿verdad? Está muy bien que hayan colocado peso corregido, no solamente peso ideal, porque muchas veces cuando se trabaja con peso ideal es como que muy restrictivo, como que es muy extremo. Imagínate que el paciente tenga 90 kilos y él tenga que pesar 70, por ejemplo, ¿no? Idealmente 70. Entonces, de 90 a 70 como que es mucha diferencia, ¿no? Pero cuando hacemos el peso corregido, aquí se puede decir, con ese peso podemos encontrar que el paciente realmente pueda pesar, como que le da un poco más de margen, 80 kilos, 82 kilos, ¿no? Un ejemplo. Y luego ya poco a poco va a ir bajando de peso hasta llegar al ideal. Pero con el corregido como que hay más satisfacción también de parte del paciente porque ve que al menos es más realista llegar a ese peso corregido y no tan estricto como para llegar al peso ideal. Lo trabajamos también muy bien cuando tenemos pacientes también justo con obesidad para mejorar también su estado de nutrición como tal. Entonces el peso corregido es una buena alternativa. Sí, el índice de masa corporal, IMC, el índice de masa corporal, también es conocido como índice de Quetelet, no se olviden. Y una última pregunta para Estrella Manrique. Estrella, ¿me escuchas? Estrella. Sí, profesora. Estrella, una pregunta. Estábamos comentando que en el caso de la fórmula de Harris-Benedict, la talla se trabajaba en centímetros. Y en este caso, la fórmula de índice de masa corporal, la talla, ¿en qué unidad está? La talla que se ya. A ver, ¿qué opinas? Eso es en kilos. ¿La talla en qué unidad está? ¿En metros o en centímetros? Aquí va a equivocarse, aquí estamos para aprender que con tranquilidad. De Harris-Benedict estaba en centímetros, entonces esto sería metros. Muy bien. Harris-Benedict, acuérdense que la talla es en centímetros y en el índice de masa corporal la talla es en metros. ¿Listo? Gracias, chicos. Entonces, nosotros para ustedes por su buen trabajo. Me ha encantado su trabajo, realmente los felicito. Y bueno, también hemos hecho la retroalimentación con algunos puntos que hay que mejorar. Ya lo hemos también conversado, de repente por ahí algunos detalles que nos toca exponer. Entonces, vamos a continuación ya a culminar con esta parte práctica conmigo, pero vamos a nuevamente acudir a la plenaria, a la aula general, con el mismo enlace que ingresamos al inicio. ¿Está bien? Nos encontramos allí y si les toca exponer, ya ustedes van a dar lo mejor, sí, como siempre, como lo han hecho ahora. Así que muchos éxitos y nos comunicamos ahora en la tardecita. Vamos entonces a la aula general y conmigo ya hasta la siguiente semana tenemos el día martes, ¿no? Que nos vamos a conectar todos, así que ahí nos estamos viendo. Muy bien, chicos, así que damos, cuídense mucho, muchos cariños y vamos al aula general, por favor. Hasta pronto. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Chao, chicos.